Hola, hola amigos, les dejo esta receta para endulzarnos la vida. Estas son unas mantecadas de mantequilla. Ven, te muestro el paso a paso. Para nuestro primer paso tengo aquí 5 huevos. Cabe destacar que son huevos grandes. 300 gramos de azúcar, vamos a batirlo. Yo me voy a ayudar con esta batidora manual, pero dejemos claro que se puede hacer con un batidor de globo o un tenedor, una cuchara, con cualquier utensilio se va. Entonces, lo batiremos hasta que se integre bien el azúcar y quede una mezcla espumosa. Incluso cambia un poco de tono, se ve más claro. Le voy a poner 15 ml de vainilla. Aquí viene un toque. Vamos a poner 400 ml de leche, pero no cualquier leche. Esta es una leche evaporada que en mi caso es casera. Esta leche la evaporo yo misma porque en lo personal me gusta mucho más el sabor que queda. Seguimos batiendo para integrar. Pondré 250 gramos de mantequilla derretida y batimos nada más para integrar. Esta mantequilla la van a pesar cuando todavía esté en barra o congelada. No la pesen cuando ya la tengan derretida porque el resultado será diferente. Vamos a poner 665 gramos de harina todo uso. La vamos a cernir primero y la pondremos en 2 o 3 partes. Lo movemos un poco antes de encender la batidora para no hacer un desmadre aquí. Entonces batimos, pero sin exceder, puesto que no queremos desarrollar el gluten de la harina. Viene la segunda ronda de harina, haremos el mismo procedimiento. Lo moveremos antes de batirlo con la batidora y así evitamos los relajos. Batimos nuevamente sin exceder, nada más para integrar. Les cuento que pueden hacer este pan de venta también. Yo lo hago para vender. Ahora pueden sustituir la leche evaporada por agua, que también le va muy bien. Cuando es para venta, eso queda muy bien y de verdad que saca cuentas. Aquí estoy poniendo 10 gramos de sal. Y llegó el momento de poner el Royal, lo que es lo mismo polvo para hornear, son 25 gramos. Lo meneamos y lo batimos. Esto es importante, debemos poner el Royal al final, el resultado es mucho mejor. Y bueno, si ustedes ven aquí, pareciera que llevo mucho rato batiendo, pero la verdad es que no me llevó mucho tiempo hacer esto porque no podemos tampoco batirlo tanto por lo que dije anteriormente, se puede desarrollar el gluten, lo que no queremos. Vamos a mover esto con la espátula para asegurarnos que no nos quede harina al fondo. Y si no tienen este tipo de espátula, pues pueden usar una cuchara grande de igual manera. Pero sí te digo, estas espátulas son súper útiles en la cocina, así es que corre y ve por una en cuanto puedas. Saben, cuando yo empecé en esto de repostería, mi primera compra fue una espátula, era pequeña, ya no existe, pero lo dio todo en su momento. En este momento encendemos el horno y lo ponemos a 190 Celsius, igual 374 Fahrenheit. Mientras el horno calienta, esta mezcla debe estar en reposo. Pasados 10 minutos, la mezcla se vuelve más densa y es lo que queremos. Entonces, estaré usando este molde de silicona, pero por supuesto pueden usar el que tengan en casa listo. Abajo tengo un molde de metal, esto porque ya saben que el silicón pues no se puede poner así nomás en el horno porque es aguado, es flojo. Generalmente no es necesario engrasar un molde de silicona, pero yo lo haré porque de igual manera me facilita todo. Pues aquí ya empecé a poner la mezcla en el molde y según yo había grabado cuando les mostraba la medida que estoy usando, entonces les muestro aquí, es una medida de una taza medidora, 1/3. Podrían usar bien capacillos si lo prefieren, y si usan un molde de aluminio o similar, deben engrasar sí o sí.
para que puedan luego sacar fácilmente estas mantecadas. Pues al final de esto yo les diré cuánto exactamente me salieron, pero les aviso de que también puede variar, puesto que hay de estos moldes para este tipo de pan que son más grandes e incluso hay unos que son más pequeños. Entonces aquí yo ya estoy sacando la segunda ronda. Haremos el mismo procedimiento de los primeros y lo vamos a llevar al horno que está, recuerden, precalentado. Le vamos a dar 2 golpes en seco y vámonos para el horno. Esto ya está listo. Ahora solo déjenme explicarles cuál es el proceso exacto para el horno para que no les queden mal. Empezamos poniendo nuestro horno a 190 Celsius, ¿cierto? Entonces luego de 10 minutos vamos a bajar la temperatura a 180 Celsius, lo que corresponde a 356 Fahrenheit. Y esto será así por el resto de la cocción en las 2 rondas, por supuesto. En fin, los míos demoraron 30 minutos en el horno y salieron exactamente 24 mantecadas. Estamos claros de que cada horno es un mundo, así que lo más clásico sería pinchar esto o este es mío. Lo siento, me distraje. Como les decía, lo pinchan ya sea con un palillo o con un cuchillo como hago yo, y si sale limpio ya saben que ya está listo. Y bueno, si tiene el color que quieren o que les guste, pues está bien. Aquí estos están variados ya, aquí hay prietitos y hay claritos. Y bueno, si te gusta este video, regálame un like. Cualquier duda me lo dejas saber en los comentarios, y si no te has suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete.